preguntas que nos van a llevar a formar un mejor equipo fuerte. La primera es que tenemos que hacer un compromiso, y la segunda es estar abiertos a ser exhortados. La tercera es tener sumisión unos a otros. La cuarta es disposición a ser corregidos. Y la quinta que vamos a caminar hoy es que no seas legalista, o en otras palabras, no saques ventaja de los demás, o no uses la desventaja de los demás, porque usar la desventaja de los demás quiere decir que miramos el déficit que alguien tiene, está en desventaja, y eso no es bueno. A veces creemos que tenemos más habilidades que los demás, y eso lo aprovechamos, y esa es desventaja. Aleluya. La Biblia dice que el que tiene algo haga como que si no lo tuviera, y el que es rico como si fuera pobre. Aleluya. Gloria al Señor. Y para eso, hermanos, necesitamos no tener un espíritu de competencia. Acuérdense, la competencia entre nosotros, los cristianos, no es buena. Tenemos que tener un espíritu de equipo para que podamos disfrutar los éxitos del equipo, o que también en su momento podamos llorar las derrotas del equipo, entendiendo que el único adversario que tenemos se llama Satanás. No hay adversarios entre nosotros. Y el único adversario es el diablo. Dice 1 Pedro 1:5, perdónenme, 5:8. Gracias, Señor. Amén. 1 Pedro 5:8. Gracias, Señor, por la palabra. Bendito sea el Señor. Vamos a mirar qué dice. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El único que podemos decir que es nuestro enemigo es el diablo. Y contra él es que vamos a competir. No es bueno que haya competencia entre nosotros, porque normalmente cuando competimos entre nosotros vamos a buscar un déficit de los demás para usarlo como una ventaja, o como que ese otro está en desventaja. Entonces, ¿contra quién es nuestra competencia? Contra el diablo, no contra nuestros propios hermanos. Ejemplo: Bernabé recogió a Saulo, y dice la palabra de Dios que lo llevó a la iglesia, y luego lo llevó a Damasco, y se pasó mucho tiempo preparándolo, puliéndolo, enseñándolo. El desarrollo ministerial de Pablo estuvo bajo la
cobertura, bajo la visión de Bernabé. Bernabé fue una figura fraternal, paternal sobre Pablo, cuando Pablo no sabía nada. Pero después nos damos cuenta que Dios le había hecho un llamado a Pablo mayor que a Bernabé. Le hizo un llamado a Pablo más alto que a Bernabé. Cuando Bernabé era apóstol, Pablo era profeta. Caminaron juntos en un viaje misionero. Bernabé era el apóstol y Pablo iba con él como profeta. Vamos a mirar lo que dice Hebreos 14:12. Perdónenme, Hechos 14:12. ¿Para qué tienen H los dos? Hechos capítulo 14, verso 12. Aleluya. Dice: y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. ¿Quién llevaba la palabra? Pablo. Y dice que a Bernabé lo llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque Pablo era el que llevaba la palabra. Eso nos hace entender que Pablo era el profeta, pero la autoridad apostólica la llevaba Bernabé. Pero Bernabé no era celoso. Bernabé no era personalista. Por eso es que dejaba que Pablo predicara, aunque Bernabé era el responsable. Pablo era el que llevaba la palabra, porque Bernabé así se lo permitía. ¿Por qué pasaba eso? Porque en Bernabé no había celos. Podemos darnos cuenta que no era competitivo, no tenía celos. El diablo, dice la Biblia, que un día sintió celos de Dios. Y cuando sintió celos de Dios, dice que el diablo quiso ser el número uno. Compitió con Dios. A ver, entendamos eso para que nos demos cuenta que la competencia es del diablo. Hay varias cosas o deportes que se hacen mediante competencia. Y eso es del diablo. Sin embargo, el diablo dice que quiso ser como Dios, que compitió con Dios. Dijo, así dice la Biblia, dice que puso su corazón como corazón de Dios. Y quiso ser como Dios, quiso ganarle. Por eso, el espíritu de competencia tenemos que definir lo que es del diablo. La Biblia dice que nadie busque lo suyo propio, sino lo que es de Cristo. Dice, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Y hay otra palabra por ahí que hay también, que dice que, bueno, semejante a que en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. La vida de Bernabé, hermanos, nos muestra que Bernabé era humilde, era un verdadero siervo. Ser siervo, obviamente hay quienes son siervos de sí mismos y viven para exaltarse a sí mismos, pero él era un verdadero siervo de Dios, vivía para exaltar el nombre de Dios. Tenía en su corazón el propósito de
no brillar para llevar a los demás a la excelencia. Y un día Pablo se portó legalista, rudo, porque la Biblia dice que desechó a Juan Marcos. Cuando Pablo desechó a Juan Marcos, Bernabé lo recogió, lo prohijó, porque seguramente Bernabé conocía que Dios no es un Dios de casos perdidos. El hombre más insigne de la tierra, puesto en las manos de Dios, es alguien con mucho valor. Entonces, Pablo desecha a Juan Marcos, Bernabé lo recoge, pero seguramente le dijo: tú tienes que comprometer con el equipo evangelístico, misionero, apostólico que vamos a formar, otro equipo. Y logró lo que hizo y lo que dijo. Provocó que Juan Marcos se comprometiera y logró que aportara al equipo cosas buenas. De tal manera que cuando pasa el tiempo y Pablo en algún momento dice: me he quedado solo, nadie está conmigo. Y como ya saben que Juan Marcos había logrado el ser responsable, les pide a los hermanos que le manden a Juan Marcos, se apoya en Juan Marcos, pero podemos darnos cuenta que es el resultado de la labor de Bernabé, que no perdió la visión de decir: voy a hacer de Juan Marcos un verdadero siervo. Este ejemplo, hermano, lo debe de tomar todo aquel que quiera servir a Dios en equipo. Los llaneros solitarios son débiles. Los que trabajamos en equipo nos fortalecemos unos a otros. Filipenses capítulo 2, verso 3. Filipenses 2, 3. Aleluya. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor allá en Filipenses 2, 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Consideremos que si alguno de nosotros falla, hace que falle todo el equipo. Si todos estamos fuertes, si todos estamos animados, si todos estamos decididos, el equipo va a ser ganón, o el equipo va a ganar. Por eso dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. No nos despojémonos de eso. Las situaciones que se hacen por contienda provocan amargura en los demás, provocan rechazo de los demás a nosotros. O cuando alguien hace las cosas para vanagloriarse, también provoca lo mismo. Nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien dice con humildad. Cuando alguien actúa con humildad, provoca que los demás le tengan confianza. Cuando alguien actúa con humildad, provoca que los demás abran su corazón para lo que él diga. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. En el momento que alguien actúe con los demás considerándolo como superiores
o como superior a sí mismo, el corazón de ese se abre. Porque dice, me hace sentir que soy superior a él. Ese es el concepto que tenemos que tener nosotros para con los demás, que los demás son superiores a nosotros. Y no es el concepto que nosotros tenemos que tener, que nosotros somos superiores a los demás. Si yo considero que tú eres superior a mí, te genero confianza. Si yo me considero superior a ti, te provoco fastidio. ¿Estamos de acuerdo? Y el verso 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Alguien en alguna ocasión dijo que habían dos manzanas ahí, una chica y una grande, y entonces alguien agarró la grande y le dijo el otro, dice, ¿por qué agarraste la más grande? Dice, si tú me hubieras ofrecido que agarrara yo primero. Dice, si tú hubieras agarrado primero, ¿cuál hubieras agarrado? Pues la chiquita. Dice, pues por eso yo agarré la grande. Porque tú hubieras agarrado la chiquita. Y esa es ventaja. Y tenemos que mirar. Gracias. Perfecto. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a mirar lo que dice 2 Corintios 10, 18. 2 Corintios, capítulo 10, verso 18. Aleluya. Dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Otra acción que no tenemos que usar entre nosotros, tratando de vanagloriarnos, de alabarnos, de autoalabarnos. Cuando Dios nos alaba, hermano, no va a haber quien opaque la alabanza de Dios. Pero cuando nosotros nos autoalabamos, nuestra alabanza puede ser opacada por cualquier causa. Por eso siempre hay equipos vulnerables, frágiles, porque todo el mundo quiere brillar por encima de los demás, autoalabarse a sí mismos. Pero cuando dejamos que Dios nos alabe, y Dios puede alabarnos a nosotros a través de los demás, pero en el momento en que los demás nos alaben, nosotros vamos a rechazar esa alabanza y vamos a girársela al Señor y decir, bueno, pues toda la gloria y toda la honra es para mi Señor, porque Él es el que ha hecho de mí lo que soy. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Bueno, tenemos que llegar a la conclusión, hermanos, que necesitamos que sea Dios el que nos exalte, el que nos alabe, y que eso provoque que nuestro equipo siempre vaya a ser fuerte o efectivo. Vean lo que dice Eclesiastés 4:9. Eclesiastés capítulo 4, verso 9. Aleluya. Dice la palabra del Señor, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, le levantará a su compañero. Pero hay de aquel solo, que cuando cayere no habrá quien segundo que lo levante. También si dos durmiesen juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará el solo? Y si alguno prevaleciere contra uno,
dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto, no se rompe fácil. Bueno, por eso, hermanos, es importante que estemos conscientes que yo te necesito, que tú me necesitas, que necesitamos estar en equipo, que necesitamos trabajar en equipo. Y tenemos que ser realistas. Bueno o malo, este es tu equipo. Bueno o malo, este es mi equipo. ¿Ok? Yo creo que Dios nos va a ir dando a todos la gracia necesaria y suficiente para que su voluntad se cumpla y que esta iglesia, hermanos, llegue a tener un buen equipo. Que esta iglesia llegue a tener un buen nivel por el buen equipo que tenemos. ¿Qué somos? Que nos hemos amalgamado, nos hemos estructurado, eslabonado. Estamos engranados. Bueno, estamos engranamos bien, pues. ¿Ok? No que estamos enfermos. Necesitamos ver entonces que el trabajo en equipo, hermanos, nos da balance, nos da fuerza, nos da poder, nos da estabilidad, nos da mayor pago. No nos aislemos, ni aislemos a nadie. Que se aísla se lo lleva el lobo. El que se sale del redil se lo lleva el lobo. Ni saquemos a nadie. No nos aislemos nosotros, ni tratemos de sacar a nadie. Si alguien se anda queriendo aislar, vamos a motivarlo con cariño, con amor. Decir, hermano, tú eres parte del equipo, tú eres parte de los varones, tú eres parte de los jóvenes. Te necesitamos. No le digan, nos necesitas, porque va a decir, ahora menos. No, te necesitamos. Hechos 13:1. Hechos, capítulo 13, verso 1. Aleluya. Gloria al Señor. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y se siguieron. El viaje continúa. Pero quiero que nos demos cuenta que el texto dice que había un buen equipo, profetas y maestros, y habían varios hermanos, entre ellos Saulo. Hermanos, si tomamos en cuenta esto, o si tomamos en cuenta estos principios, vamos a darnos cuenta que necesitamos un equipo, formar parte del equipo, y necesitamos formar un equipo del cual nosotros seamos parte, y eso nos va a llevar a tener éxito, nos va a llevar a ser efectivos. Todos este equipo de profetas y maestros se unieron y oraron. Se unieron y oraron. Y orando, el Espíritu les dijo que hicieran, porque estaban juntos.
unánimes, era un equipo en armonía, no había discordias. Y es posible que de repente haya discordias, pero la madurez nos va a llevar a eliminar las discordias, a no dejarnos arrastrar por las discordias y continuar en unidad, en integración. Y entonces vino la voz de Dios y Dios definió quién: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Por qué? Porque el trabajo en equipo da balance, da seguridad, da mayor pago, da muchas cosas. En Antioquía había dos tipos de ministerios, dice, y quiero que echemos mano de los profetas y de los maestros. Dice que unos eran profetas y otros eran maestros. Los profetas son inspiracionales. La labor del profeta va más a las emociones. Tengan atención en eso. La labor del profeta toca más las emociones y el corazón que cualquier otro aspecto del alma. Y también dice que había maestros. Los maestros no ministran ni al corazón ni al alma. Los maestros ministran a la mente. Bueno, no ministran al corazón, ministran a la mente. Los maestros transmiten un entendimiento para que nosotros podamos razonar espiritualmente la palabra de Dios. Los maestros desmenuzan la palabra de Dios para que a nosotros nos sea más fácil razonarla o entenderla. Los maestros hacen lo que hace alguien cuando mastica un bocado de un bistec 28 veces y lo manda casi predigerido a los intestinos, y estos lo digieren con mayor facilidad. Eso es lo que hacen los maestros: desmenuzan, explican, de tal manera que los oyentes podamos razonar más espiritualmente la palabra de Dios. Entonces, mientras los profetas ministran al corazón, mientras los profetas ministran a las emociones y animan a la iglesia a ir a más, los maestros le dan luz al entendimiento, ministran al intelecto, y es cuando hay un balance. Una palabra bien ministrada del intelecto provoca que las emociones reaccionen de maneras, que las emociones se disparen. ¿Por qué? Porque se está entendiendo lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando, y eso le da balance al crecimiento de los creyentes. Para caminar seguros. Amén. Porque de otra manera, hermanos, la voluntad no se involucra. Cuando alguien no razona, cuando alguien no entiende, no puede involucrar la voluntad. Pero cuando alguien empieza a tener claridad de lo que está escuchando, fácilmente permite que su voluntad se involucre para tomar decisiones, y obviamente van a poder ser decisiones correctas porque estamos recibiendo la revelación de la palabra de Dios a través del maestro que ministra la mente y el profeta que ministra las emociones. Entonces, el alma o la voluntad se alimenta de esas dos fuentes, y allí es donde nosotros podemos hacer una elección correcta o una elección adecuada. Por eso es que necesitamos poner a funcionar el intelecto
y los sentimientos. ¿Ok? ¿Entender? Para que se disparen los sentimientos, las emociones. Nadie dice gloria al Señor, sino hay en su corazón un razonamiento correcto. Pero cuando estamos entendiendo, tenemos el deseo de estar glorificando el nombre de Dios de maneras explosivas. Así que si solo se dejan guiar o nos dejamos guiar por nuestros sentimientos, alguien se puede equivocar y entonces sus decisiones pueden ser erróneas. ¿Por qué? Porque no tiene balance. Pero si se juntan los sentimientos con el conocimiento, entonces va a haber equilibrio. Sentimientos con más conocimiento hay balance, porque se están conjugando cosas que involucran al corazón y a la mente. Y las cosas que involucran al corazón ni a la mente involucran la voluntad. ¿Ok? O sea, ya tomamos decisiones correctas, digamos. Hay entendimiento, hay emoción, hay gozo, hay alegría, y entonces nuestra voluntad se inclina hacia lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En la iglesia de Antioquía entonces sí había un buen balance. Y entonces la Biblia dice que Pablo y Silas salieron guiados por el Espíritu Santo. Cuando alguien sale porque sus emociones lo traicionan, no tiene éxito. Pero cuando alguien sale guiado por el Espíritu Santo, va a tener éxito, va a ser contundente, porque ya no es el individuo capaz, es el individuo incapaz, pero guiado por el Espíritu Santo va a lograr ser más capaz que naturalmente es capaz. Entonces, Dios eligió a Bernabé y a Saulo, no a Silas, perdón. Dios eligió a Bernabé y a Saulo, y dice la palabra de Dios que Bernabé era el que llevaba la autoridad apostólica y Saulo iba como el profeta. El propósito del profeta es traer el corazón del pueblo a Dios. El propósito del profeta es provocarle emoción a los hermanos para que se refugien en Dios, para que confíen en Dios. Porque el profeta le va a dar palabras de ánimo al pueblo. Y entonces podemos ver que podemos ver a Pablo como profeta, porque además dice la palabra del Señor que él fue el que recibió la visión de aquel varón macedonio. Quisieron ir a predicar a un lugar, Bitinia, y el Espíritu Santo les dijo no. Y quisieron ir a Asia, y el Espíritu Santo les dijo no. Y esa noche a Pablo le viene una visión, un varón macedonio que les decía ayúdenos. Y ahí podemos entender que Pablo era el profeta. Hechos 16:9. Hechos capítulo 16 verso 9, y dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia,
dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio, obviamente a Macedonia. Eso nos hace entender a nosotros que Pablo iba a ir como profeta y Bernabé como apóstol. Hermanos, también esto nos muestra su ministerio profético como el inicio. Maestro, Profeta. no, Bernabé, apóstol. Pablo, profeta. Pero Pablo después dijimos que Dios le da un ministerio más elevado a Pablo que a Bernabé, y después Pablo es el que lleva antes era Bernabé y Saulo, y posteriormente es Pablo y Bernabé, y ahí ya miramos que las situaciones cambiaron, porque el llamado que tiene Pablo es mayor que el llamado que tiene Bernabé. Pero lo que quiero que nos demos cuenta es que Bernabé nunca se resintió, porque habrá dicho, pues yo era el líder. Y ahora Pablo. Y cualquiera pudo haber dicho, pues que acabó. este era mi ayudante, yo era mi jefe. Ahora, era mi ayudante, ahora yo soy su ayudante. No, veamos cómo Bernabé tenía un corazón de humildad, hermanos. Así que miramos cómo su ministerio de Pablo era profético, porque el don de la profecía, hermanos, guía. El don de la profecía, perdón, el ministerio profético, una cosa es el don y otra cosa es el ministerio. El ministerio profético nos guía. El don profético no guía. El ministerio profético sí guía. No es bueno que nos dejemos guiar por el don profético, pero sí podemos ser guiados por el ministerio profético. ¿Estamos todos de acuerdo? El ministerio profético no solamente guía, también trae predicción, de acuerdo a la voluntad de Dios. Por ejemplo, Agabo le profetizó a Pablo una palabra, o le dio a Pablo una palabra predictiva, y le dijo que en Jerusalén lo iban a apresar y lo iban a amarrar. Usó el cinturón de Pablo y se ató y dijo, así dice el Espíritu, el varón que es dueño de este cinto, así lo van a tratar en Jerusalén. Predictivamente le dijo qué le iba a pasar allá. Este es un ministerio profético. Y acuérdense que el don profético es el que exhorta, edifica, exhortación, edificación y consolación. Eso es. Bueno, vemos que el ministerio profético, sumado al ministerio apostólico, hacen una muy buena dupla, hacen un muy buen equipo. Uno recibía la revelación y el otro daba la palabra. Tenemos que también llegar a la conclusión de que un ministerio solitario es un ministerio limitado. Por eso necesitamos tener conciencia de que necesitamos tener un equipo. Y ese equipo tenemos que estar en armonía. No sentir que nos gane la tentación de decir, como yo ya soy maestro, pastor,
evangelista, profeta o apóstol, siento como que estoy por encima de los demás. Entre mayor ministerio tengamos, más humildes tenemos que ser, porque los ministerios son para servir a los demás, para bendecir a los demás. No es para que nosotros tengamos un ministerio y que todos los demás vengan y nos sirvan a nosotros. Así que un ministerio solitario es un ministerio limitado. Un ministerio en equipo es un ministerio con balance, es un ministerio con equilibrio. En equipo siempre vamos a ser más efectivos. En equipo vamos a ser más contundentes. Vamos a tener mayor soporte. Los equipos de fútbol los arman de 11 y están bien repartidos el portero, los defensas, los medios y los delanteros. Expulsan a un defensa y entonces hay que reacomodar todo, pues ya estamos siendo deficientes en la delantera por defender. Expulsan a otro, nos desarmaron el equipo. Y una buena banca. Y debe de haber una buena banca, además. Bueno, si alguno tiene un buen equipo, hermanos, va a tener seguridad, va a tener balance. Porque en un equipo completo vamos a ser contundentes, efectivos. Por eso es que Dios llamó a Bernabé y a Saulo, uno como apóstol y el otro como profeta. Casi todos los hombres tenemos espíritu competitivo. Naturalmente somos competitivos, pero como cristianos no tenemos que ser competitivos, porque si alguno tiene espíritu competitivo o de competencia, no puede servir en el equipo. Tiene que esperarse mucho tiempo hasta que ese espíritu de competencia sea anulado y que él pueda reaccionar y definir: no puedo, no debo ser competitivo, porque entonces debilito a mi equipo. No puedo servir siendo competitivo, teniendo competencia con los demás, queriendo brillar más que los demás, queriendo hacer sentir a los demás que soy mejor que ellos. No puedo servir así, porque no se trata de ver qué cualidades tenemos, no se trata de mostrar qué cualidades tenemos, se trata de que nosotros usemos las cualidades para elevar las cualidades de los demás, para que los demás, a través de nuestras cualidades, tengan confianza y decir: voy a servir como Cristo serviría, porque a través de mi hermano tal, Cristo me está sirviendo a mí. Aleluya. Eso es como cuando un buen goleador recibe un balón y en vez de que lo quiera meter él, se lo pone a otro, Que tenga más oportunidad. que tenga más oportunidad. Los buenos jugadores, ellos dicen: no voy por meter goles yo, voy porque meta goles el equipo, Porque el equipo gane. porque el equipo gane.
Y el equipo gana metiendo goles. ¿Ok? Bendito sea el Señor. Así que el equipo ganamos todos. Y cuando ganamos, hasta los de la banca reciben su medalla. Son coronados. Algunos de la banca no los metieron a jugar ni un minuto. Hasta los preparadores, los masajistas, los utileros que forman parte del equipo. Porque todos ganamos, todos vamos a ser coronados. Y entonces podemos decir, no ganó el que metió los goles, ganó el equipo. Aleluya. Hermanos, todo esto nos hace dependientes de la gracia de Dios. Dios nos ha dado gracia para que logremos soportar a los demás. Y nos ha dado gracia para que los demás nos puedan soportar a nosotros. Que no vean nuestros defectos, que no brillen nuestras debilidades, que sobresalga la gracia de Dios, siendo capaces de que soportemos y dándonos el que los demás nos soporten, porque somos parte del equipo. Efesios 4:7. Efesios capítulo 4, verso 7. Aleluya. Dice la palabra del Señor: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ya conocemos cuáles son los dones de nuestro Señor Jesucristo, cuáles son los dones del Padre y cuáles son los dones del Espíritu Santo. Bueno, entonces nosotros vamos a poder ser bendición a la medida en que la gracia de Dios fluya a través de cada uno de nosotros. ¿Cuánto fluye la gracia de Dios en tu vida? En esa proporción vas a poder bendecir a los demás. Si fluye mucha gracia, vas a ser de mucha bendición. Si fluye poca gracia, vas a ser de poca bendición. Y si no fluye nada de gracia, no vas a ser de nada de bendición. Por eso necesitamos que fluya mucho la gracia de Dios en nosotros, siempre, en todos los ámbitos de la vida. Efesios 4:16. Aleluya. Dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, esto está hablando de la unidad que tiene que haber entre nosotros como cristianos a través de el Espíritu Santo. Dice el verso 15: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y hablando de Cristo dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Vean lo necesario que es cada uno de nosotros para los demás y cada uno de los demás para nosotros.
como que corre de ti para mí la savia, la vida. Y como que corre de mí para los demás la vida también. Para que todos estemos activos, dinámicos. Así que entonces, cada uno de nosotros debemos de funcionar en la manera coordinada por el Espíritu Santo, para que podamos trabajar complementándonos entre nosotros, complementándonos, no suplementándonos. A ti nadie te debe de suplir y tú no tienes que suplir a nadie. Tú tienes que complementar a los demás y los demás te tienen que complementar a ti. ¿Ok? Todos nos complementamos con la gracia que Dios nos ha dado a cada uno. Y también entre todos tenemos mucha gracia para que podamos lograr cosas que jamás podríamos lograr solos. Imagínate que tú tienes una cantidad de gracia sumada a la gracia de cada uno de los demás, que en equipo la gracia se puede sumar y entonces vamos a tener gracia sobre gracia. Pero si estamos solos, es tu pura gracia o mi pura gracia, que sumada a nada no es tan efectiva. Romanos 12:4. Aleluya. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios allí en Romanos 12:4, dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Ok? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Lo importante es que podamos complementarnos entre nosotros. Tú haces una cosa, yo hago otra cosa, los demás hacen otra cosa. Y de lo que yo soy deficiente porque no lo tengo, me vuelvo eficiente porque tú lo tienes. Y me complementas, y en lo que tú eres deficiente porque tú no lo tienes, te vuelves eficiente porque yo lo tengo y nos complementamos entre nosotros. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Bendito sea nuestro Dios. Hermanos, esto quiere decir que si dos miembros hicieran lo mismo, uno de esos dos miembros saldría sobrando. No necesitamos a dos miembros que hagan lo mismo. Pero un miembro hace una cosa, otro miembro hace otra cosa. Y lo que un miembro no hace, el otro lo hace por él. Y lo que el otro no hace, este lo hace por él. Y entre todos estamos complementados. Pero si nosotros hacemos una cosa y el otro hace otra cosa, entonces nos complementamos. Y el resultado de eso va a ser una obra completa. No tenemos necesidad de nada, porque entre todos nosotros nos complementamos. Porque
Dios nos ha dado gracia en conjunto, como iglesia, como cuerpo de Cristo, para que nosotros podamos lograr el propósito de Dios. Y entonces, el verso 5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Porque entonces vamos a poder funcionar correctamente a cabalidad mientras el cuerpo de Cristo esté completo. Mientras el cuerpo de Cristo tenga todos los miembros que un cuerpo humano debe de tener. Dice el verso 6: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Bueno, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Eso dice el verso 6. Dice que alguno tiene el don de bendecir, digamos, a los demás. Profecía, bendecir. El profeta bendice. El verso 7: o si el de servicio, el servir. Algunos no tienen don de profecía, tienen don de servicio. Algunos no tienen don de servicio, tienen don de profecía. O si el de servicio, servir. O el que enseña en la enseñanza. Hermanos, hay dones vocacionales. Por ejemplo, servir como maestro o maestra es un don vocacional. Así les nace a algunos hermanos. Ser maestras o ser maestros, digamos, de los niños. Dicen que el que tenga entonces el ministerio de servir, pues que sirva. Luego dice que el que enseña, pues en la enseñanza, según el don o la gracia que haya recibido de Dios. De tal manera que todos los miembros de la iglesia tienen alguno de estos 7 dones vocacionales, dones que Dios nos da para ponerlos al servicio de los demás. El verso 8 dice: el que exhorta en la exhortación. Bien. Dice que el que exhorta en la exhortación, y tenemos que llegar a la conclusión: qué importante es el ministerio de la exhortación en la iglesia. Que alguien que tenga el don de exhortar, entendamos lo que es exhortar, porque algunos dicen que exhortar es amonestar y le caen a alguien, según lo van a exhortar, pero lo hacen pedazos. Exhortar a alguien es que traiga el corazón deshecho y se lo reconstruyamos. Amén. Que lo motivemos, que lo animemos. Bueno, necesitamos gente que esté animando al equipo, echándole porras de afuera. ¡Tú puedes! Y ya el que está jugando ya dice: ni un paso más puedo dar, pero el de afuera dice: sí puedes, échale. ¿Se acuerdan de aquel boxeador que ya no podía? Y cada round venía con su manager y decía: ya no puedo. Y este es el último round. Y el último,
Y ya salía todo pomposo y dice, ya no voy a entrar, el último. Y entraba, y al último le dijo, ¿sabes qué? Ya no. Y le dijo su manager, ya no puedes, pero ven, y aquel fue y se paró, pero el contrincante ya no se paró ahí ya no salió al cuadrilátero. ¿Quién cree que ganó? El que se paró. Pero es importante que los que exhortan, animen, echen porras, digan si puedes, y que no le esté gritando, no, ya sáquenlo. Pues sí, ya no quiero, ya no puedo. Y me gritan eso, digo, ya no salgo. Bueno, el que exhorta en la exhortación, porque necesitamos hermanos que animen al equipo, dándole palabras de ánimo, dándole palabras de fe. Dios está contigo, vas a poder. Para que aquellos que tienen o están pasando por tiempos difíciles, lo que están recibiendo de motivación de los demás, nos ayude a seguir persistiendo, aguantando. Dice que el diablo le dijo al Señor Jesucristo, déjame zarandear a tus apóstoles. Y que seguramente el Señor Jesucristo le dijo, órale. Pero también dice que el Señor Jesucristo oró para que en el tiempo del zarandeo la fe de los cristianos no caiga. Y entonces el diablo va a llegar al momento que va a decir, ya no puedo seguirle pegando, solamente recibe, pero yo ya no puedo ni pegarle. Y que tú estés diciéndole al hermano, un paso más. Y en ese paso más, el diablo va a decir, ya no puedo. Hermano, el que exhorta en la exhortación, y el que exhorta es el que le inyecta vida al equipo, al animarlo. Y entonces debe de estar animando a los demás, pensando que es Dios a través de él, para que los hermanos aguanten. Y ahí en el mismo verso 8 dice, el que reparte con liberalidad. Bueno, dice entonces que el que reparte lo haga con libertad, no pichicateando las cosas, o que lo haga con generosidad. Repartir también es un don. En alguna ocasión había un pastelote así grandote, pero había muchos hermanos, y entonces quien estaba repartiendo como medias copias, como copias de papel de ese transparente. Y el otro le ponía de un chantilly. Y entonces empezaron a repartir, y como no lo hacía con liberalidad, hermanos, se quedó todo el pastel. Y después dijeron, ¿qué hacemos con el pastel? Pues que se echa a perder. Hermano, el que reparte con liberalidad, dice el verso 8, el que preside con solicitud. Vean cómo es importante. Dice que preside con solicitud. Hay un don de presidir. ¿Y qué es presidir? El que preside es el que la hace de presidente. Sucede alguna situación, dice, tú haces esto, tú corres para allá, tú vas de aquí. Él está presidiendo, mueve a todos de una manera magistral.
Y el que preside no tiene que ser con solicitud. El que preside tiene que estar siempre solícito a ver qué problema brinca, surge, para que en vez de que lo deje crecer o hacerlo más grande, lo anule lo más pronto posible, dispuesto, diligente y disponible a todo aquello que requiera su participación. Y luego dice el verso 8, termina diciendo: el que hace misericordia, ¿sí están viendo? El que hace misericordia con alegría. Hermano, ¿cuánta falta nos hace gente que tenga el don de misericordia? ¿Quién necesita misericordia? El que ha fallado. Y si alguien ha fallado, no hay un sentimiento de alegría, hay un sentimiento de fastidio. Y dicen, hay que darle esta por debajo de las orejas, por atrás de las orejas también. ¡Se lo merece! Pero el que hace misericordia no tiene que ser con alegría. Así dice la palabra de Dios. Alguien que ha caído, alguien que ha fallado, hay que sentir misericordia por él. Alguien que por su falla está derribado. Necesitamos ese corazón tierno de Dios fluyendo a través de los diferentes miembros del equipo para que nos estemos complementando entre unos y otros. Bendito sea Dios. Y entonces todo se va a lograr saneando, fortaleciendo y uniendo al equipo. Vamos a enfrentar un montón de problemas, sí, pero cada problema nos va a robustecer más, nos va a integrar más y nos va a unir más. Porque estamos enfrentando el problema con madurez y dándole lugar a los diferentes dones que van a traer balance al equipo. Amén. Bueno, Dios le ha dado a los miembros del cuerpo esos 7 dones vocacionales, o esas 7 vocaciones, para que ese cuerpo sea un cuerpo útil. Acuérdense que cuando nosotros nacimos de nuevo, Dios nos dio esas 7 cosas. 7 cosas que las traemos de nacimiento. De nacimiento espiritual. Cuando aceptamos a Cristo es cuando nacimos de nuevo. Traemos estas 7 cosas de nacimiento. Traemos estas 7 cosas de Dios de nacimiento. Porque Dios quiere que la iglesia sea un equipo funcional. Porque Dios quiere que la iglesia sea un equipo que funcione a cabalidad, para que entre todos nos complementemos y que tengamos un balance correcto. ¿Saben por qué no? ¿Saben por qué a veces tenemos conductas, actitudes de mucha tiranía? Porque estamos sanos en todos nuestros órganos. Porque el riñón hace su trabajo, porque el hígado hace su trabajo, porque el corazón hace su trabajo, porque los diferentes sistemas del cuerpo están funcionando al 100. Chisporroteamos, tenemos energía. Uno de esos órganos de nuestro cuerpo no está funcionando como debe de. Entra en desequilibrio todo el cuerpo, todos los sistemas. Por eso tenemos que estarnos examinando para ver si estamos en sanidad, en integración, que no haya envidias entre nosotros,
Que no haya en nuestro corazón sentimientos contra nadie de nuestros hermanos. Que haya entre nosotros un sentimiento de armonía, de integración, de amor. Si eso no hay, hermanos, somos totalmente disfuncionales. Bendito sea Dios. Todos tenemos que contribuir, y para que podamos contribuir necesitamos la gracia de Dios. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer, como lo tengo que hacer, cuando la gracia de Dios esté fluyendo a través de mi vida. Lo imposible va a ser posible, porque por la gracia de Dios voy a lograr lo que sea. ¿Qué es la gracia de Dios? La suficiencia de Cristo. Y no hay nada que nuestro Señor Jesucristo no pueda. Bendito sea Dios. Cuando tenemos la gracia de Dios, hermanos, dejamos que Dios obre a través de nosotros. Tú vas a hacer las cosas aparentemente, pero quien te va a dar la capacidad, la fuerza, el gusto, el placer, el ánimo, la capacidad de hacerlo es Dios. Y Dios lo quiere hacer a través de su iglesia, en general. Entonces, por eso es que Dios no le da los 9 dones a uno solo. Porque si uno solo de nosotros tuviera los 9 dones, si tú tienes los 9 dones, no nos necesitas a nosotros. Por eso Dios le da un don a uno, otro don a otro y otro don a otro. Para que todos sepamos que necesitamos a los demás, y que también todos sepamos que los demás nos necesitan. Y que nadie tiene los 9 dones solos. Porque si alguien tiene los 9 dones, ese no necesitaría a nadie más. Él es capaz, Él es suficiente. ¿Qué son los dones? Los dones del Espíritu Santo son las habilidades de Cristo. Bendito sea Dios. Y eso no lo podemos tener. Uno solo de nosotros no lo puede tener. Uno solo de nosotros debe de tener en su totalidad el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo, todos ya sabemos que es amor, gozo, paz. Y todos los demás 6. Amor, gozo, paz son 3 más 6. Entonces, si uno tiene los 9 dones, no necesita el equipo. Pero la Biblia dice que Dios repartió los dones en el equipo, en el cuerpo, en la iglesia, como Él quiso. Y la iglesia en su totalidad se convierte en la manifestación total de Cristo Jesús. Cristo fluye, Cristo se manifiesta en la iglesia a través de todos nosotros. Y eso es lo que provoca que nos interesemos los unos por los otros. Yo no sería capaz de interesarme por ti si Cristo no fluye a través de mi vida. Y tú no serías capaz de interesarte por mí y por los demás si Cristo no fluye a través de tu vida. Que Cristo fluye a través de nosotros nos hace sentir y nos hace gustar como Cristo siente y como Cristo gusta. Bendito sea Dios. Y cuando Cristo fluye a través de nosotros, entonces nos complementamos unos a otros. Y entonces la iglesia puede manifestar en su totalidad la gloria de Dios, la gloria de Cristo. Y no es una sola persona la que ejerce los dones del Espíritu Santo.
Quiero poner un ejemplo y con eso termino. Y si sienten que lo robo, pues eso. El ejemplo es que imaginémonos que estamos todos reunidos en una mesa redonda, una mesa gigante, redonda, y de repente tienes un movimiento de esos movimientos que no quieres, pero lo logras, tiras tu refresco, bañas al de al lado, tú también. Obviamente eso te va a causar mucha pena, porque pues, estamos todos, y entre esos todos hay todas también. Pero el de profecía, el que tiene el don de profecía, usa el don de profecía para edificarte y exhortarte, diciéndote: no te preocupes, esto a todos nos pasa en algún momento, no pasa nada. Tú dentro de ti estás diciendo: trágame tierra, pero de repente vienen de servicio y traen su jerga rápidamente, su trapo de inmundicia, y secan lo que tiraste, cambia el mantel y te dice: no pasó nada aquí. Bueno, necesitamos a muchos que en tiempos de crisis aligeren nuestra pena y que nos puedan decir: no te apenes, estás entre amigos, estás entre hermanos. Pero si de repente sale alguien y te dice: hijo de hermano, por eso no te queremos invitar. O viene a bien, ¿quién te invitó para empezar? Hijo de hermano. De verdad que si te tragara la tierra, y dirías: gracias, Señor, porque me tragó la tierra. Hermano, en vez de que te digan eso, que te digan: no te preocupes, estamos en familia, estamos entre hermanos, estamos entre amigos, esta es tu casa. Pero de repente brinca el que reparte, y cuando te das cuenta, ya, como ya cambiaron el mantel, ya estaban otros vasos de refresco ahí, te sirve, y pronto, hermano, el problema queda resuelto. Tenemos otro mantel, vasos rellenos de agua para que el agua no nos... De agua, sí. Otro vaso. Ya está todo, no pasó nada. Estamos como si nada hubiera pasado. El que la regó, el que tiró el agua, dice: qué alivio, cara, que nadie me reclamó, que entre todos hicieron equipo, se solucionó el problema en 2x3. Pero también está el que preside, hermano. El que preside rápidamente empieza a organizar, y el que preside ya sabe quién es el que se la rifa más para limpiar, para cambiar el mantel, para traer otro vaso, otra mineralita grande, hijo. Rápidamente organiza a todos para que no se hagan bolas y todos quieran cambiar el mantel y todos quieran limpiar. No, tú limpia, tú cambia el mantel, tú traes otro, tú deja todo como si nada hubiera pasado. ¿Qué hace el que preside? Dirige todas las actividades y queda aquello reparado,
en un momento. El que hace misericordia, no sabemos de dónde, hermano, pero ya cayó otra camisa para que le cayó la coca, que antes eran muy condenados, y la coca mancha más. Pero el que hace misericordia, ya cuando se da cuenta, ya trae la camisa, ponte esta camisa para que te veas bien y no te sientas más delante de todos en esta reunión. Uy, hermano. Un vaso de refresco que se cayó fue la causa de la actividad de todo el cuerpo, de todo el equipo. Y eso fue para que sintamos que estamos entre hermanos, entre amigos, entre gente que cubre los defectos de los demás. Terminamos edificados, consolados, animados. Hermanos, llegaremos a la conclusión de decir: qué bueno que se cayó el vaso de refresco, porque eso provocó que nos demos cuenta de qué estamos hechos. ¿A quién tengo? Por amigos, por hermanos. Y que ese vaso de refresco nos dé una gran lección. Lección que no hubiésemos recibido si ese vaso de refresco no se cae. ¿Ya viste, hermano? ¿En cuál de esos 7 aspectos que encontramos en Romanos te ubicas? Si no, lo volvemos a leer ahora de corrido, echando mano de lo que estamos aprendiendo para ver cuál de esos 7 aspectos aplica en tu vida. ¿Qué es lo que sabes hacer bien? ¿Qué es lo que te gusta? No vas a hacer más bullying a nadie, porque muchos lo único que saben hacer bien es bullying a los demás. No, eso no lo vamos a tomar en cuenta. Vamos a olvidarnos de hacer eso. Algunos dicen: yo solamente soy exhortador. En otras palabras, sirvo para exhortar. Porque creen que exhortar es regañar. Pero no, exhortar no es regañar. Exhortar es animar, es motivar. Es decirle: no pasó nada y te seguimos invitando. ¿Ok? Algunos dejan al hermano como, porque dicen que son exhortadores, y que un exhortador es uno que regaña y van supuestamente a exhortar y dejan al hermano como perro apaleado, pensando: ¿por qué vine a este lugar? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estaba pensando cuando acepté venir aquí? Regarla aquí es peor que regarla en el mundo. Porque el que dice que exhorta, no exhorta. Él cree que exhortar es regañar, es decirle a alguien: oye, qué torpe eres. Siempre haces lo mismo. Siempre tú. Regarla aquí es peor que regarla en el mundo. Hermano, si de aquí para atrás tú has ocasionado eso, exhortar no es tu vocación. Porque exhortar no es regañar. No es ridiculizar, no es burlarse, no es hacerle bullying a nadie, no es hacer menos a nadie. No es exhortar, es animarlo, motivarlo, hacerlo sentir bien. Ahora, si ya te ha pasado eso algunas veces,
que en vez de que a mí me regañas, dile al Señor, ¿cuál es mi don? Volvamos a leer Romanos 12. Sería bueno que en tu casa leyeras Romanos 12 hasta el 8, 1 hasta el 8, y que veas cuál de esas 7 cosas te queda a ti. Y cuando lo descubras, dale por ahí. Podemos haber varios exhortadores, pero no de los que piensan que exhortar es regañar, de los que sabemos que exhortar es animar, es motivar, es decirle a alguien no pasa nada, tú sigues siendo muy importante para nosotros, pero en especial eres muy importante para mí. Dile, eres una bendición. Muy bien, la próxima vez vamos a ver la 6ª cosa para hacer un buen equipo. Y lo 6º es que debemos de trabajar en equipo. Porque trabajar en equipo nos da mayor autoridad. Porque trabajar en equipo nos da mayor seguridad. Porque trabajar en equipo nos garantiza ganar. Padre, queremos darte gracias. Aquí vemos los que hemos decidido servir en tu obra, en una o en otra trinchera. Y estamos aprendiendo, Señor, de qué manera tener un mejor equipo, ser más eficientes, bendecir a los demás a través de nuestra presencia en el equipo. Padre, ayúdanos, mi Dios, a despojarnos de todo aquello que nos ha estorbado para hacer equipo, y ayúdanos a aprovisionarnos de todo aquello que nos ayuda a hacer un buen equipo. Que podamos entender que los demás nos son necesarios, pero que también podamos entender que nosotros somos necesarios para los demás, y que valoremos a todos de la misma manera. Padre, te lo pedimos en el nombre glorioso y santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.